¿Qué tal muchachos? Les habla el ABC de la electrónica y vengo a traerles un módulo de mucho interés, la reparación de PC y portátiles. Parte 2. no se puede, no se pueden ver. ¿Quién de ustedes posiblemente no haya tratado de unir dos piezas de imán y se han dado cuenta de que en un lado ni bien lo acercas, se juntan de manera brusca y por el lado contrario, simplemente así tú quieras, ¿sí? No van a ser unidos, ¿no? Se van a rechazar. Creo que la gran mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Eso justamente, digamos, es un ejemplo simple y básico de las cargas de signos iguales y de signos contrarios. Porque de signos contrarios, ¿sí? Se atraen, ¿ok? Si yo tengo un pedazo de imán, ¿sí? Un pedazo de imán, donde bueno, se le considera norte y sur, ¿no? Donde yo con el otro pedazo de imán, ¿sí? Trato de unirlos, ¿no? Este terminal con este terminal, simplemente no voy a poder. Aquí simplemente va a haber un rechazo, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con la parte extrema del otro lado del imán, ¿no? O el sur de ese imán, ¿sí? No van a poder ser unidos mientras nosotros tengamos el imán con las mismas cargas del lado que nosotros queremos unir. Pero si yo quisiera unir ese imán, ¿ok? Con el norte y el sur, ese imán se va a atraer de manera brusca, inclusive, ¿no? ¿Quién no ha desarmado un disco duro y le ha quitado el imán que va en el cabezal y lo tiene justamente ahí para imantar sus destornilladores, ¿no? Entonces, la razón digamos, de esa actividad en un lado no se pega, en el otro lado sí, o de repente el imán tú atraes perdón, lo acercas a un metal, simplemente ese imán va a ser atraído, ¿sí? por el metal que le estás acercando y se va a unir, se va a pegar, ¿no? O otro ejemplo es quién no ha hecho posiblemente ese experimento en el colegio, que agarras un papel, lo haces pica pica, lo haces pedacitos, se frota el lapicero o el bolígrafo en la cabeza, ¿sí? Por unos 30 40 segundos, y acercas ese bolígrafo en el trozo de pica pica de los papeles y vas a ver que se van a sentir atraídos, ¿sí? Porque básicamente hay una diferencia de carga, ¿no? Porque un material eh, como tal es neutro, ¿no? El átomo como tal es neutro. Entonces, al momento de desfrotarte, ¿sí? Al momento de frotarte el lapicero o el bolígrafo en la cabeza, simplemente estás añadiéndole cargas negativas, ¿sí? Al lapicero y al momento de acercar ya hay una diferencia de carga entre el papel y el bolígrafo y es por eso que se sienten atraídos, ¿ok? Y es aquí donde yo les quiero explicar. Por ejemplo, nosotros tenemos en el átomo tres, cuatro, dependiendo del material, en la corteza, puros protones, ¿sí? Estos protones tienen justamente cargas positivas, pero según la ley de Coulomb dice que cargas de signos iguales se van a repeler. Si no existiese los neutrones, ¿sí? Si no existiesen los neutrones, ¿sí? El núcleo prácticamente no existiría, ¿sí? La corteza de un átomo no existiría. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las cargas de signos iguales se van a repeler. Entonces, la función que cumple el neutrón es mantener unidos, o sea, yéndose contra esta ley de Coulomb para, digamos, para la materia en sí, o sea, el átomo en sí, no para el núcleo del átomo. eh, digamos que trata de mantenerlos unidos, pero si por ahí, por X razones,
se pudiera quitar, se pudiera separar el neutrón. Bueno, en la actualidad, no sé si alguien ha escuchado de la antimateria. Es que justamente se trata de hacer colisionar el electrón a la velocidad de la luz para que en un momento dado se genere la antimateria, ¿no? Que es algo totalmente distinto a lo que estamos viendo hoy en día. Todavía no se lleva a cabo, pero se trata de, de despedazar por completo la estructura de un átomo, ¿ok? Pero si no existiese este neutrón, ¿sí? Estos elementos del núcleo de la corteza simplemente se esparcerían por las cargas iguales que tienen en la corteza del átomo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender un poquito del por qué se mueve, la pregunta que hizo Anthony, del por qué se mueve un electrón de un punto A a un punto B, es justamente a consecuencia de esto, ¿no? ¿Por qué no se mueve o por qué dejó de moverse o por qué, no sé, no carga tu batería? ¿Sí? Es a consecuencia de la explicación de la ley que estamos viendo, ¿no? De la ley de Coulomb. Es lo que les explicaba, ¿no? Que un átomo, por ejemplo, para seguir el tema de la diferencia de cargas de un átomo y otro, se dice que un átomo será de carga neutra, es lo que les explicaba, ¿no? Un material por naturaleza del mismo material es neutro, su carga eléctrica es neutra. ¿Qué quiere decir neutra? Que la cantidad de electrones es lo mismo que tiene en la corteza, o sea, los protones, que por decirlo así, si yo tengo en el núcleo, si vamos a tener un núcleo donde yo tengo 20 protones, por lógica, no se especifica inclusive en la tabla periódica, pero por lógica yo voy a tener 20 neutrones, ¿no? Pero a su vez, también en, en la parte externa del átomo, voy a tener la misma cantidad de electrones. ¿Ok? A esta formación de un átomo, que es por naturaleza en sí neutra, cualquier átomo, sea de cobre, de plata, de boro, de fósforo, de silicio, de cualquier elemento que pertenece a la tabla periódica, por su propia naturaleza va a ser neutro. Un, un átomo, al ser modificado, ¿ok? Va a tomar las diferentes estructuras, ¿ok? Vamos a tener dos tipos. El átomo se convierte o será considerado un átomo negativo o con carga negativa cuando el número de electrones es mayor al número de protones. Un átomo es considerado que tiene una carga positiva cuando el número de protones es mayor al número de electrones, ¿no? Es negativo, ¿sí? O sea, es un átomo con carga negativa, el del lado izquierdo, y él es un átomo con carga positiva. Para que más o menos se entienda y hablemos digamos, de un mismo elemento, por ejemplo, yo tengo aquí un átomo de silicio y en un momento dado, ese átomo puede ser con carga negativa y en otro determinado momento, él puede ser un átomo con una carga positiva. ¿Ok? ¿Cómo se modifica esto? Bueno, es dependiendo del dopado que uno quiera tener, por ejemplo, si hablamos de los MOSFET, ¿no? O si hablamos de los transistores, o si hablamos de los diodos. ¿Ok? Son procesos que se llevan o al momento de hacer la estructura de los elementos que mencioné, justamente se toma en cuenta, o sea, qué tan positivo quieres que esté, qué tan negativo quieres que sea este transistor, ¿no? Es por eso que ya salen los nombres NPN, PNP, un MOSFET canal P, un MOSFET canal N, ¿ok? ¿Por qué un diodo?
de silicio te quita un promedio de 0,7 voltios al momento de pasar una corriente, ¿no? de manera directa, o por qué un diodo de germanio tiene una barrera potencial menor a la de silicio, entre otros factores, es justamente gracias a la composición o al dopado que se le hace a los elementos como tal. Por ejemplo, si es de silicio, obviamente va a haber un elemento con carga positiva y otro elemento con carga negativa, y al juntarse va a ocurrir justamente lo que ya hemos estudiado, ¿no? Bueno muchachos, espero les haya gustado. Síganme para que no se pierdan ninguna parte de este módulo de electrónica básica enfocado a la reparación de computadoras y portátiles. Nos vemos, ya saben, conmigo hasta otra. Chao, chao.